Bienvenido al podcast de Misión Vida. Soy Toño Vélez trayendo la palabra de Dios para ti. Te invito a que continúes escuchando. Dios les bendiga, bienvenidos al podcast de Misión Vida. Soy Toño Vélez. Estamos a día 4 de abril de 2020. No suelo decir las fechas porque es un podcast, pero estamos en una situación algo complicada en el mundo por la cuestión del coronavirus. Y bueno, esperemos que en unos meses que escuchen de nuevo este podcast sea solo un recuerdo, pero también aplicar la palabra del Señor como lo vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar acerca de vidas justas. ¿Por qué? Porque es muy importante ser personas que tengan una vida justa, una vida piadosa, una vida ejemplar delante de Dios. Porque Dios, al que es justo, lo va a atender, lo va a auxiliar, lo va a ayudar. Y bueno, vamos a tener en nuestro texto base Salmo capítulo 1, versículo 6, que dice de la siguiente manera: porque Jehová conoce el camino de los justos. Y bueno, el mundo en el que vivimos es un mar de gente, y digamos que cada persona es una gota de ese mar. Y los podemos catalogar de dos maneras: una persona justa o una persona injusta, según la vida que está llevando. Ya que solo tenemos dos caminos que podemos escoger: la justicia o la injusticia. Y muchos pueden decir: es que yo soy bueno con la gente, es que yo salvo vidas, es que yo hago esto, hago aquello. En nuestro nivel o en nuestra forma de medir, podemos decir que somos buenos, pero ante la ley del Señor podemos ser injustos. Porque nos medimos según nuestra regla humana, pero delante de la regla de Dios podemos ser personas injustas. Y bueno, solamente hay dos cosas que podemos tomar: la justicia o la injusticia. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque la justicia nos va a traer salvación de Dios y nos hará personas felices. Aún en momentos difíciles podemos encontrar felicidad. Comenzando con una pregunta: ¿quiénes son los justos? Salmo capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Interesante palabra del Señor. ¿Quiénes son los justos? Es una muy buena pregunta, porque les comentaba, a nuestro estándar podemos decir somos buenos, somos justos, pero en el estándar de Dios podemos estar reprobados. Una persona justa es aquella que su pecado fue perdonado. Salmo capítulo 2, versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El justo es aquel que reconoce la necesidad de limpieza de pecado en su vida, reconoce que ha pecado y que ese pecado lo está alejando de Dios. No importa la condición con que él esté, que sea una persona pobre o rica, él reconoce, el justo reconoce que necesita que Dios limpie su corazón. Y una persona justa, además de ser limpio una vez, vive de una manera recta. Salmo capítulo 32, versículo 2, continuando dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo corazón no hay engaño, porque ha mantenido una vida recta delante de Dios. No solo Dios lo limpió, sino se mantiene. Una persona justa se mantiene en rectitud. No hay culpa en él. Dios lo ha limpiado y por lo tanto el pecado ya no reina en su vida. Oye, es que eso suena difícil. Sí, suena difícil. Pero tenemos a Dios de nuestro lado y con quien luchemos. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y esto huirá de vosotros. También nos invita a dejar todas nuestras cargas sobre Él, incluidas las ganas de pecar, la naturaleza pecaminosa que tenemos en todo alrededor de nosotros, de la cual el Señor nos ha librado, pero ahí está todavía las tentaciones, ahí está todavía el pecado que quiere adueñarse de nuestro corazón, pero no vamos a permitirlo porque el Señor ya nos ha limpiado.
Y además también dice la palabra de Dios que si alguno llega a pecar, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Pero si llegásemos a pecar, habla de un esfuerzo que hay que hacer para mantenerse en integridad. Por eso de esta manera una persona justa vive una vida recta, se mantiene, y una persona justa confía en Dios. Salmo 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Las personas justas son aquellas que no confían en los orgullosos, ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Además, podemos decir en la parte 2 del versículo 4 del capítulo 40 que dice, y no mira a los soberbios, lo podemos traducir como que no imita a los soberbios. Entonces, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no imita a los soberbios, ni a los que se desvían tras las mentiras. Es muy interesante todo lo que hemos visto hasta este momento. Una persona justa no es cualquier persona. Es un esfuerzo del diario vivir, pero que el Señor respalda y ayuda porque esta persona se mantiene en integridad y esta persona confía en Dios. Además, una persona justa piensa en el prójimo. Salmo 41, versículo 1, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Una persona justa trata bien a los pobres, pero también a los ricos, a todos los que le rodean. La persona justa es una persona buena con ellos. Y estos son aquellos que son los justos, y se nos hace un llamado, una invitación a vivir en justicia. No es algo que podamos decir, ok, voy a vivirlo así. Es un trabajo. Hay que primero reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. Hay que reconocer que necesitamos el perdón, la salvación de parte de Dios. Y vivir en santidad. Esa es la parte que a muchos les ha costado. Pero vale la pena, vale la vida. Porque la recompensa es eterna. Es una eternidad con el Señor. Vale la pena evitarse una borrachera. Vale la pena evitar una infidelidad. Vale la pena evitar fumar. Lo que usted quiera poner de ejemplo. Vale la pena evitarlo para tener una eternidad de gozo con el Señor. Así que medita en estas palabras que hemos compartido en esta tarde y acérquese a Dios. Él está atento de la persona que quiere vivir en justicia. Muchas veces le hemos dicho a personas, acércate a Dios, es que Dios no me va a escuchar. Es que he pecado, es que me alejé de Dios, pero creo que es el momento oportuno para acercarse a Dios y cambiar de ser injustos a ser justos. Y parte del Salmo 92 habla de esto, que el justo va a florecer como la palmera. Una palmera, usted sabe que viene el viento, la mueve, pero no la arranca. Así es la vida del justo. Está firme, no se tambalea ante los vientos, ante las circunstancias, porque pone su fe en Dios. Y si usted pone su fe en Dios, puede experimentar esta fortaleza y vitalidad en estos tiempos difíciles por los que estamos atravesando. Sabemos de que son tiempos duros, son tiempos muy difíciles. Son tiempos que quisiéramos no estar atravesando. Quisiéramos tener nuestras vidas ordinarias. En este momento muchos están en cuarentena. Muchos están encerrados en sus casas y quisieran estar en su trabajo haciendo su vida normal. Pero estamos atravesando realmente en una situación muy, muy complicada. Pero el Señor está con nosotros. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que el llamado está ahí. Seamos justos, porque la justicia de Dios nos va a traer la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y repito, busquemos a Dios. Aún es momento, aún es tiempo de que podamos acercarnos a Él con total confianza y con total libertad. Dios les bendiga y que tenga un excelente día. Le invito a continuar escuchando este podcast Misión Vida con Toño Vélez.